cómo Han Lin se enteró de que había sido prácticamente sacrificado por su propia secta. Esto ocurre en el capítulo 357 en el volumen 3, el cual se titula La invasión del Dao diabólico. Básicamente, en este volumen ha ocurrido una guerra a gran escala. El Dao diabólico se ha cansado de esperar y está lanzando todas sus fuerzas, todo su ataque hacia los países adyacentes a él, asimilándolos por completo. Las pocas sectas que se unieron para resistir con ayuda del Dao justo, pues perecieron. Y una de estas sectas vendrían a ser los del Arce Amarillo, quienes le dijeron a Han Li, ¿sabes qué? Tú y otras personas más son los escogidos para que puedan revitalizar la secta en otra parte. Mientras ustedes sigan existiendo, pues la secta seguirá continuando y manteniéndose viva, y más adelante ya podremos regresar a pues cobrar venganza por todo lo que nos han causado estos seres malvados. Y Hanley pues se la creyó, ¿no? Y con todas las demás personas fueron a la zona designada por el ancestro. Pero en ese camino se vieron pues implicados en que tenían que cubrir la huida de parte de las personas que venían con ellos, porque extrañamente los del Dao diabólico se habían dado cuenta por qué lugar esas personas, esas élites que iban a resurgir la secta, pues estaban escapando. Luego de esto, Hanley logra, utilizando algunas técnicas y algunos medios, así como algunos encuentros fortuitos, escapar de estos tipos y huir a máxima velocidad. Es así que más adelante termina pues recaudando información para saber un poco el contexto y qué está ocurriendo en todos los países para que así él pueda escapar más fácilmente de esta situación. Y es así que llegó a un lugar que era la montaña del estanque blanco. Y escucha las siguientes palabras, ¿no? Debido a que las 6 sectas del estado de Yue deseaban una retirada apresurada, utilizaron la estrategia de cortar su propia cola. Solo trajeron a sus talentosos discípulos de élite mientras dejaban al resto de sus muchos discípulos como sacrificios ignorantes. Se dice que los que más eficazmente aplicaron esta cruel táctica fueron los más altos niveles de los discípulos del Valle del Arce Amarillo. Hicieron que su élite de confianza escapara suavemente del estado de Yue, mientras sacrificaban 2 grupos enteros de discípulos, casi todos sus cultivadores, excepto los que escaparon, acabaron muriendo. Aunque el anciano dijo esto con indiferencia, que era una de las personas que estaba por ahí y que Han Li le preguntó, pues oye, coméntame un poco más sobre esta situación ya que conoces sobre lo que está pasando actualmente en el mundo. Y es ahí que el corazón de Han Li pues se hundió repentinamente después de haber oído estas palabras de parte del anciano y su cara se torció ligeramente, pero las demás personas no se dieron cuenta de esto. Y es así que Han Li preguntó tranquilamente, compañero daoísta, dijiste que el Valle del Arce Amarillo sacrificó 2 grupos de discípulos. ¿Cómo sucedió esto? Estoy muy interesado porque lo que Han Li le había dicho el ancestro era de que él era un grupo de élite seleccionado con otros demás cultivadores y que los que iban a ser sacrificados eran los que se iban a quedar pues en la secta defendiendo la formación que protegía todos los restos de este lugar que estaban habitando, ¿no? Y que el Dao demoníaco básicamente iba a atacar ahí y ellos iban a escapar, pues felizmente. Y no, y acá se enteran de que eran 2 grupos, o sea, si el primer grupo fue los que dejaron ahí, entonces el segundo grupo ya está atando cabos en su mente y pues se sobreentiende que ellos eran el segundo grupo, Hanli y todos los supuestamente escogidos por ser la élite. Es así que el anciano le responde, este menor naturalmente responderá sinceramente. Aquí, ¿por qué le dice menor el anciano a Hanley? Pues porque su nivel de cultivo está totalmente diferente. El anciano solamente era un cultivador de la etapa de Ki, si mal no recuerdo, mientras que Hanley ya era un cultivador del establecimiento de la formación, no de la formación del núcleo, que es más elevado que el establecimiento de la formación. Este menor naturalmente responderá sinceramente. Escuché que cuando el escalón superior del estado de Yue recibió la noticia de la derrota de su primera línea,
el Valle del Arce Amarillo inmediatamente conspiró para hacer un escape astuto. Primero tendrían un grupo de discípulos que se apresuraban a evacuar, pero secretamente divulgaban esta información a los espías del Dao diabólico, afirmando que el grupo contenía a sus discípulos de élite. Este grupo también traía consigo una gran cantidad de piedras y materiales espirituales, atrayendo completamente la atención de los soldados del Dao diabólico. Al mismo tiempo, dejaron atrás a otro grupo de discípulos ignorantes y les hicieron usar la gran formación para enfrentar al Dao diabólico. Con estos dos grupos atrayendo toda la atención del enemigo, el escalón más alto del Valle del Arce Amarillo tuvo entonces a los verdaderos discípulos de élite, de confianza, que se retiraron en una dirección totalmente opuesta, con el valor de los ahorros de la secta durante 1000 años. En la miércoles se fueron con toda la riqueza. Escuché que aunque el número de personas que se retiraron de forma segura del Valle del Arce Amarillo fue el menor, fueron los que se retiraron más suavemente, o sea, los que tuvieron menos bajas, los que básicamente no experimentaron ningún contratiempo. La expresión de Han Li permaneció inalterada mientras hablaba sin prisas y con voz suave. Oh, así fue. Esos discípulos abandonados del Valle del Arce Amarillo eran unos tontos, básicamente haciendo referencia a sí mismo, porque en capítulos anteriores se nos muestra que Han Li en verdad sí empezó a creer en estas palabras del ancestro, porque incluso el ancestro lo miró y dijo, wow, tus meridianos son muy pulcros, son muy limpios, están, ¿cómo se llama?, canalizando mucha energía, como felicitándolo, por así decirlo. Pero ¿quién pensaría que esas palabras pues en cierta forma sí fueron como un halago y reconocían el esfuerzo que había estado haciendo Han Li a la hora de cultivar, pero también funcionaban como un doble sentido, ¿no? Como para elevar la confianza que tenía en este grupo que estaba seleccionando, sin saber que simplemente eran corderos listos para sacrificar. Y nada, este capítulo es el 357 de la novela ligera El registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad. Sin nada más que decirles, pues chao.